Existen miles de anime y mangas de deportes que te hacen soñar, y luego está Slam Dunk, una historia que nos recuerda por qué vale la pena vivir con pasión. No fue solo un manga sobre baloncesto, sino una obra que encendió el fuego en miles de corazones, incluyendo el mío. Takehiko Inoue logró convertir un deporte casi desconocido en Japón en una revolución emocional, traspasando fronteras, pero no es el mejor Spokon por ser el más realista, que también porque el desarrollo de sus personajes es increíble, sino por transmitir con una honestidad brutal lo que significa amar algo con todo tu ser. Hablar de sus mejores jugadores no es solo medir talento o técnica, e incluso la mentalidad para mantenerse en el juego, sino intentar capturar el alma de un deporte que cambió a toda una generación. Con este video no busco la verdad absoluta, sino rendir tributo a esa chispa que hace del esfuerzo algo eterno. Cada uno de ellos representa más que puntos o rebotes, son símbolos de esfuerzo, disciplina y un fuego interior. Este top no es sencillo, porque reducir sus habilidades a una lista es casi injusto. Slam Dunk no se lee, se siente, te golpea con su energía y te invita a crecer, a levantarte una vez más, incluso cuando todo parece perdido. Prepárate para recordar por qué el baloncesto y la pasión misma pueden llenar cada rincón de la vida, incluso si no te gustan los deportes. Tendré en cuenta tanto el anime como el manga, pero es evidente que muchos jugadores se quedarán por fuera, así que déjenme en los comentarios cuál sería su top objetivo de Slam Dunk. Por eso hoy en Geek Boys mostramos los 10 mejores jugadores en Slam Dunk con nostálgicos spoilers. ¡Violación! ¡Caminando! Para quien no esté familiarizado, el baloncesto se construye sobre 5 pilares, las posiciones de los jugadores que definen el alma del juego, aunque con excepciones, normalmente estos son los propósitos de cada posición. El base es el cerebro del equipo, el estratega que domina el ritmo del partido, guiando cada jugada con visión y precisión, algo así como el que organiza el juego para su equipo. A su lado, el escolta es el francotirador letal, el que transforma cada espacio en una amenaza, un cazador de puntos desde el perímetro o en penetración. El alero, versátil y peligroso, mezcla fuerza y agilidad, capaz de atacar, defender y adaptarse a cualquier escenario. Es el equilibrio entre poder y técnica. Luego está el ala pivot, el guerrero del tablero que combina fuerza física y movilidad, luchando bajo el aro y castigando con tiros de media distancia. Finalmente el pivot, la muralla del equipo, domina la zona pintada, protegiendo el aro y marcando presencia en cada rebote. Juntos forman un sistema perfecto, una maquinaria de sincronía y estrategia donde cada rol es vital para la victoria. Hago énfasis en que estas definiciones son lo estándar, ya que sobre todo en la época actual del baloncesto existen gigantes que son bases, o por mencionar la nueva era donde el triple se volvió la norma para cada posición. Iniciamos con un doble puesto. Primero, Hisashi Mitsui, el escolta de Shohoku, es la definición de redención a través del baloncesto. Su historia está marcada por la gloria y la caída, por el fuego que nunca se apagó en su interior. En su juventud fue el MVP del campeonato juvenil, un jugador destinado a la grandeza, pero una lesión en la rodilla lo alejó de la cancha y la desesperación lo llevó por un camino oscuro. Sin embargo, su espíritu competitivo jamás murió. Cuando regresó al equipo, no solo lo hizo como un héroe intacto, sino como un hombre que había tocado fondo y decidió volver a levantarse. Su momento más icónico llega en el capítulo 247 del manga, cuando al borde del colapso físico declara ante todos: "Yo soy Mitsui, alguien que nunca se rendirá". Ese grito no solo resume su alma, sino también su estilo de juego. Sus triples son un acto de resistencia. Incluso exhausto, su precisión corta el aire con una pureza devastadora. Contra Shoujo y Sano, fue el ancla que mantuvo a Shohoku con vida, remontando desventajas imposibles con su inquebrantable puntería. Domina el tiro tras pase, el engaño de cuerpo, la paciencia frente a la defensa. Su lectura del juego es brillante, puede ejecutar bloqueos y continuaciones con Akagi y Miyagi, convirtiendo cada movimiento en una trampa mortal. A la vez, su defensa es sorprendentemente sólida, roba balones, anticipa líneas de pase y controla el ritmo de sus rivales con inteligencia táctica. Pero su debilidad es la resistencia física. Sus pulmones y rodillas ya no le responden como antes. Aún así, utiliza esa fragilidad como un arma, confundiendo a sus marcadores con su aparente lentitud. Mitsui no solo es un jugador, es un sobreviviente, un testamento viviente de lo que significa luchar hasta el último segundo.
Compartiendo el puesto sigue Soichiro Jin, el escolta estrella de Kainan, representando la esencia del perfeccionismo dentro de la cancha. Su historia no es la de un prodigio natural, sino la de alguien que se forjó a sí mismo con disciplina abrumadora. Al principio quiso ser pivot, soñando con dominar la pintura, pero su cuerpo no le permitió competir con gigantes como Takasago. En lugar de rendirse, tomó un rumbo distinto, convertir su debilidad en su mayor fortaleza. Desde entonces practicó 500 tiros diarios hasta que la mecánica de disparo se volvió casi automática. Su puntería desde el perímetro es tan precisa que el sonido del balón atravesando la red es un deleite para nosotros como espectadores. Es capaz de anotar desde distancias absurdas, incluso más allá del arco de 3 puntos, anticipando un estilo que revolucionaría el baloncesto moderno. Su finta de tiro es letal, un simple movimiento de muñeca basta para engañar a sus defensores como Koshino o incluso Sakuragi. Pero Jin no es solo un tirador, también sabe crear jugadas, disfrazar pases y abrir espacios, como demostró cuando asistió a Kyoto con una finta perfecta o cuando burló la doble marca de Ryonan con un pase trasero a Takasago. Su visión de juego y control emocional lo convierten en un jugador cerebral, alguien que no se precipita y que entiende cada ritmo del partido. En defensa, su envergadura le permite cubrir tiradores con eficacia, aunque no iguala la velocidad lateral de sus compañeros. Aún así compensa con una lectura buena, anticipación y robos oportunos. Su condición física impecable le permite resistir los 40 minutos sin desfallecer, manteniendo siempre la concentración. No nació con talento, lo construyó a base de repetición, precisión y fe inquebrantable en su propio progreso. El pívot de la preparatoria de Meihou, Hiroshi Morishige, es la representación viva del dominio absoluto bajo el aro. Con apenas ser un estudiante de primer año, ya se alza como una fuerza que intimida a todo Japón. Midiendo 1.99 metros y pesando 100 kilos, es una muralla humana capaz de aplastar cualquier intento de oposición. Su presencia en la pintura es un castigo. Puede clavar el balón con una facilidad insultante, empujando rivales con pura masa y poder. Durante el torneo de Aichi lideró a Meihou en una hazaña descomunal al derrotar a Aiwa, uno de los 4 mejores equipos del año anterior. En aquel partido su dominio fue tan brutal que acumuló un triple doble de proporciones inhumanas: 50 puntos, 22 rebotes y 10 bloqueos. Su único talón de Aquiles es su temperamento defensivo. Su intensidad lo lleva a cometer faltas que lo ponen en riesgo, algo que Moroboshi supo aprovechar para reducir una ventaja de 29 puntos a solo 6 en cuestión de minutos. Sin embargo, cuando está concentrado es prácticamente imparable, capaz de mantener su rendimiento sin decaer, aplastando rivales durante los 40 minutos. Su técnica, aunque no tan refinada como la de los jugadores más técnicos, es eficaz, brutal y directa. En el capítulo 187 sus movimientos dejan claro que no necesita elegancia cuando tiene poder. Fuera de la cancha, su carácter despreocupado lo hace parecer indiferente, incluso llegando a dormirse mientras observaba el enfrentamiento entre Shohoku y Sano. Pero detrás de esa calma hay una bestia contenida, un gigante que estudia a sus futuros rivales. Cuando vio a Uozumi y preguntó si había alguien más alto que él, fue casi una advertencia. El titán de Meihou estaba apenas despertando. Es una lástima que no lo hayamos podido seguir viendo. Uno de los mejores protagonistas y el mayor genio del básquetbol, Hanamichi Sakuragi, es más que un jugador. Es una fuerza bruta que el baloncesto apenas podía contener. Desde sus primeros pasos como pandillero rebelde, su camino hacia el básquet fue un salto ciego impulsado por un corazón impulsivo y una fuerza descomunal, sin técnicas, sin fundamentos, pero con un físico salvaje y una determinación que los separaba de cualquiera. En la cancha, sus errores eran tan grandes como su potencial: faltas innecesarias, expulsiones e impulsos que perjudicaban al equipo, pero cada caída y aprendizaje fue parte de su transformación. A través de la guía del entrenador Ansai y la rivalidad con Rukawa, Sakuragi aprendió lo que significaba realmente ser un basquetbolista: resistir, evolucionar y dejar el alma en cada rebote. Su evolución fue brutal. Lo que empezó como una broma del destino terminó en una de las progresiones más épicas del manga deportivo. Pasó de ser el rey de las faltas a convertirse en el rey de los rebotes, superando incluso a los mejores
mejores pivots del país. Su salto, descrito por Sawakita y Aida como de nivel profesional, le permitió bloquear a jugadores legendarios como Masashi Kawata y hasta detener un alley-oop cuando ya estaba en el suelo. Cada salto suyo era un desafío a la gravedad, un grito de guerra. Con el tiempo dominó el pase, el drible, incluso llegó a realizar tapones contra gigantes y mejoró la lectura de su juego, hasta ser capaz de anticipar estrategias rivales y coordinar ataques con mejor precisión. Su fuerza física forjada en peleas callejeras lo hacía invencible en el choque. Podía igualar el poder de un pívot de 130 kilos y aún así moverse con la agilidad de un base. En su último partido ante Sano demostró todo lo que había aprendido. No solo saltó más alto, también pensó más rápido. Su cuerpo y mente se sincronizaron en una danza perfecta entre el dolor y la gloria. Y cuando el sudor y el dolor mismo cubrieron su espalda lesionada, supimos que había avanzado, posicionándose perfectamente, entendiendo el juego. No necesitaba ser el mejor técnicamente, y su determinación lo llevó a niveles impensables. En ese instante, Sakuragi dejó de ser un chico que jugaba para impresionar a una chica, se convirtió en el reflejo puro del espíritu deportivo, un genio torpe, salvaje y absolutamente humano. Kenji Fujima no solo era el capitán de Shoujo, era también su entrenador, un estratega que cargaba con el peso de dos responsabilidades y aún así mantenía la calma de un guerrero que entiende el ritmo del juego mejor que nadie. Desde la banca observaba cada movimiento, cada error, cada espacio libre, y cuando finalmente entraba a la cancha el ambiente cambiaba por completo. El ritmo, la intensidad y la precisión del equipo se elevaban a otro nivel. Fujima no gritaba ni imponía miedo, su liderazgo nacía de su inteligencia, de esa serenidad que solo poseen los que comprenden el baloncesto como un arte de guerra. Como base es impecable, su dominio del balón y su visión táctica lo convierten en el cerebro de Shoujo, capaz de anticipar jugadas antes de que el rival siquiera pensara en ejecutarlas. Contra Shohoku en los cuartos de final, esperó el momento exacto para entrar. Cuando lo hizo, su sola presencia cambió el curso del partido, reorganizó al equipo, levantó la moral y puso en jaque a la defensiva rival con un estilo elegante. Cada pase suyo parecía escrito con precisión matemática, cada lanzamiento una declaración de autoridad. Incluso rivales de la talla de Shinichi Maki reconocieron su talento, compitiendo con él por el título de mejor jugador de Kanagawa. Fujima combinaba agilidad con resistencia, manteniendo una mente fría incluso bajo presión. Sus reflejos eran casi inhumanos y su inteligencia táctica le permitían convertir el caos en oportunidades. Aunque para mí su doble rol limita su tiempo en la cancha, bastaba unos minutos para demostrar por qué era tan temido y respetado por todos. No necesitaba dominar físicamente, su poder estaba en la estrategia, en controlar el ritmo del partido y en moldear el destino de su equipo con cada decisión. Un estratega capaz de desafiar a gigantes solo con la precisión de su mente y pulso firme de su talento. Kaede Rukawa es la representación más pura del talento en Slam Dunk. Desde su primer partido, su habilidad desbordante nos dejó claro que no era un jugador común. Su velocidad, agilidad y precisión al anotar lo convirtieron en el as bajo la manga del Instituto Shohoku. Lo más impresionante es su determinación. No habla mucho, pero cada jugada suya grita ambición y hambre de victoria. En el encuentro contra Kainan demostró lo que era ser un asesino silencioso en la cancha, anotando 25 puntos en apenas 6 minutos tras la lesión de Akagi. Sin embargo, su evolución más grande llegó cuando entendió que el pase también era un arma. Frente a Sawakita, el mejor jugador de Japón, Rukawa dejó de jugar solo para sí mismo y comenzó a crear oportunidades para el equipo, ejecutando asistencias cruciales a Mitsui y Sakuragi que sellaron la victoria ante Sano. Su estilo se basa en una velocidad abrumadora y una capacidad de salto casi antinatural. Podía superar a Akagi en los rebotes y mantenerse suspendido en el aire lo suficiente para cambiar la jugada en pleno vuelo, como lo hizo ante Maki de Kainan. Su defensa también es muy buena, roba balones, bloquea rivales más altos y anticipa movimientos. Aunque al principio era criticado por su individualismo, el enfrentamiento contra Sawakita lo transformó. Aprendió a combinar su ego con la visión de equipo, entendiendo el verdadero significado de la victoria. Hoy Rukawa sigue siendo un símbolo de Shohoku, pero también es el prodigio destinado a superar incluso a Sendo. Su futuro es una promesa escrita en fuego.
Si hay algo que tal vez le falta a Slam Dunk es la demostración de habilidad de otros equipos, pero aún así varios de ellos han estado en lo alto. El as de Aiwa Gakuen, Dai Moroboshi, era una fuerza de la naturaleza dentro de la cancha. Su apodo, la estrella de Aichi, no era un título vacío, era un reflejo de un jugador que podía cambiar el rumbo de un partido con solo tocar el balón. En el duelo decisivo contra Meihou, fue retirado del juego tras un brutal choque contra Hiroshi Morishige. Su equipo se hundió sin él, cayendo por 31 puntos, pero cuando regresó con apenas 5 minutos por jugar, encendió todo, anotación tras anotación, robo tras robo, llevó a Aiwa a recortar la diferencia a solo 6 puntos en los últimos segundos. Aunque perdieron, lo más seguro es que con él durante todo el partido lo hubieran superado. Nadie en Slam Dunk había mostrado una carga individual tan devastadora, ni siquiera Maki, quien viajó para verlo jugar, ocultó su admiración. Moriboshi era el guardia total, un driblador feroz capaz de quebrar múltiples defensas, penetrar la zona y definir con elegancia o potencia. Su salto le permitía retar a los más altos, alterando tiros en pleno aire, y su precisión desde la línea de 3 convertía cualquier posesión en amenaza. Pero no solo era ofensiva, su defensa era tan firme como su ataque. Interceptaba pases, anticipaba jugadas y transformaba errores ajenos en contragolpes letales. Era el tipo de jugador que no necesitaba un esquema, él era el sistema. Su entrenador afirmó que podía vencer incluso a Sawakita, y aunque él mismo dudaba de tal posibilidad, sus actuaciones demostraban que no era una locura pensarlo. Moroboshi representaba el espíritu absoluto del baloncesto japonés: técnica perfecta, resistencia y una mente indomable. Masashi Kawata, el pilar de Sano, era más que un pivot, era un muro viviente. Conocido en todo Japón como el centro número 1, su dominio era tan aplastante que hasta los jugadores más resistentes se quebraban bajo su sombra, incluyendo a Kagi. Lo sorprendente es que no siempre fue un gigante. Comenzó midiendo apenas unos 65 centímetros, pero su crecimiento de 25 centímetros en un año lo transformó por completo. Esa evolución le permitió conservar la agilidad de un jugador bajo, fusionada con la potencia de un coloso. El resultado, un monstruo de 1.90 que podía moverse con la rapidez de un escolta y golpear con la fuerza de un luchador. Durante el enfrentamiento entre Shohoku y Sano, humilló a Akagi, el capitán más imponente de Kanagawa, hasta desconectarlo mentalmente del juego. Su dominio en los tableros fue absoluto, robando cada rebote y cada posesión y anulando a Sakuragi, quien solo en su máximo nivel pudo igualarlo momentáneamente. Kawata no solo aplastaba físicamente, sino que también leía el ritmo del juego como un estratega. Cuando entendió que el punto débil de Sano eran los rebotes ofensivos de Shohoku, centró toda su defensa en Sakuragi, neutralizando al pelirrojo y devolviendo el control a su equipo. Su versatilidad era aterradora, podía driblar, lanzar desde media y larga distancia, pasar con precisión y dominar el ritmo sin perder fuerza ni concentración. No era un simple jugador alto, su constancia, liderazgo y presencia lo convirtieron en la base emocional y física del mejor equipo del país. Ningún rival logró vencerlo en duelo directo. Akira Sendo es sin duda uno de los jugadores más completos y enigmáticos de Slam Dunk. Capitán espiritual y as de Ryonan, su talento no solo se mide por sus puntos, sino por la serenidad con la que domina cada situación. Puede alternar entre ser un alero imparable o un base cerebral, comprendiendo el ritmo del partido como si leyera el futuro. Su estilo fluye con naturalidad, sin forzar nada, y eso lo convierte en un peligro constante. Cuando sonríe, el rival sabe que ya está dentro de su juego. Su técnica es impecable. Durante su primer año anotó 47 puntos en un solo partido, una hazaña que lo definió como una máquina de anotar. Sin embargo, lo que realmente lo eleva por encima de la mayoría es su evolución. Dejó de ser un jugador individualista para transformarse en un estratega capaz de dirigir el flujo ofensivo de Ryonan. Puede desempeñarse como armador, leyendo las defensas y encontrando espacios imposibles, pero cuando la situación lo exige, adopta su faceta de asesino ofensivo, letal desde cualquier distancia. Frente a rivales como Rukawa o Maki, Sendo no se deja llevar por la presión, responde con inteligencia, adaptando su ritmo y usando la creatividad como su arma más peligrosa. Su defensa, muchas veces subestimada, es igualmente letal, puede bloquear aleros más altos y robar balones. Esa combinación de calma, visión y talento físico lo hace prácticamente letal. Aunque nunca llegó al campeonato nacional, su habilidad para mantener a Ryonan como una amenaza constante es prueba suficiente de su grandeza. Sendo no solo juega el baloncesto, lo entiende, lo siente y lo controla. Es el jugador que convierte cada movimiento en arte puro.
Shinichi Maki no solo fue el capitán del Instituto Kainan, fue su columna vertebral, su estratega y su fuerza imparable. Reconocido 2 veces como el jugador más valioso de Kanagawa, Maki representa el ideal del baloncesto total: potencia física, inteligencia táctica y liderazgo absoluto. En la cancha combinó una fuerza abrumadora con una precisión calculada, su capacidad para penetrar el aro, soportar el contacto y aún así convertir la canasta con falta. Las famosas jugadas de canasta y falta eran su sello personal. 4 jugadores de Shohoku fueron necesarios para frenarlo por completo y aún así ninguno logró contener su ritmo por mucho tiempo. Su físico era una muralla, con su altura y cuerpo robusto convertía cualquier emparejamiento en una ventaja, dominaba a los bases rivales y podía enfrentar sin miedo a pivots o aleros mucho más grandes. Además era un titán en defensa, cubría la línea exterior y también protegía el aro con bloqueos. Lo vimos marcar simultáneamente a Kagi y a Sakuragi, neutralizando su impacto como si fuera natural para él. Pocos jugadores en Slam Dunk mostraron tanta versatilidad defensiva, pero más allá del poder físico, Maki poseía una mente fría y analítica. Durante su enfrentamiento contra Ryonan, Sendo intentó provocarlo para conseguir una falta y ganar un triple, pero Maki comprendió su trampa y permitió el empate. Esa decisión reveló su intelecto, algo que incluso Fujima reconoció como una genialidad táctica. Su liderazgo era tan firme que ni siquiera el entrenador necesitaba intervenir. Él mismo le ordenaba a Takasago provocar la falta final de Usomi, sellando la victoria con astucia. A pesar de no ser un tirador de triples, compensa su carencia con visión, control y una lectura perfecta del juego. No era solo un capitán, era la encarnación de la disciplina, el poder y la inteligencia que sostuvieron al reino invencible de Kainan. Finalmente, Eiji Sawakita, el as del Instituto Sano, fue el jugador más completo de todo Slam Dunk, el prodigio que encarnaba lo que significaba dominar cada aspecto del baloncesto. Su posición oficial era alero, pero su estilo trascendía cualquier rol, atacando como un escolta, defendía como un pivot y pensaba como un base. Lo apodaron el número 1 de todo Japón, y con toda la razón. No había nadie capaz de detenerlo en un 1 contra 1, ni en la preparatoria ni en la universidad. Cuando se enfrentó a Rukawa durante el campeonato nacional, el resultado fue claro: Sawakita lo anuló por completo, anticipando cada movimiento, cada intento de tiro, cada respiración. Lo obligó a pasar el balón, rompiendo su orgullo. En ataque era una fuerza indetenible, podía girar sobre Akagi con un movimiento giratorio perfecto y cruzar toda la cancha en segundos. Incluso ante 3 defensores de Shohoku cambió su tiro en pleno aire y anotó una bandeja invertida imposible. Su lanzamiento característico, el Teardrop, tenía una elevación tan alta que ni Sakuragi pudo bloquearlo. Sawakita poseía una velocidad sobrehumana y una resistencia que le permitía mantener el ritmo sin mostrar fatiga. En defensa era igual de temible. Su precisión de cancha completa desarmaba cualquier base, como cuando forzó a Miyagi a errar un pase crucial. Contra Rukawa lo vimos defender con tanta precisión que no le dejó espacio ni para un simple drible. Su lectura del juego era prodigiosa, comprendía los movimientos de sus rivales antes de que ellos mismos lo ejecutaran. Incluso ayudó a Masashi a contener a Kagi, demostrando una comprensión total de la dinámica en ambos extremos del juego. Pero a pesar de ser el número 1, detrás de ese talento absoluto se escondía su debilidad: el ego. Sawakita confiaba tanto en su capacidad de anotar que rara vez compartía el balón. Criado desde niño enfrentando a su padre en duelos 1 contra 1, su mente se moldeó en esa lógica individual. Esa obsesión lo hizo vulnerable. Cuando Shohoku lo dobleteó y Sakuragi lo engañó con su defensa, perdió la concentración. Fue necesario frenarlo entre varios igualmente, de lo contrario no habría posibilidad alguna. Eiji Sawakita fue el mejor, pero también el más humano, como todos en esta lista con errores. Tal vez no estés de acuerdo con el orden y está bien, el debate también forma parte del amor por este deporte, y es que elegir a los mejores jugadores de Slam Dunk es casi imposible, porque muchos no los vimos jugar en su pleno esplendor, y todos dejaron huellas distintas. Algunos brillaron por su talento, otros por su corazón, pero todos nos recordaron que rendirse jamás es una opción. Este top intenta inspirarte a seguir peleando por lo que amas, sin importar las veces que caigas, porque como el mismo Sakuragi aprendió, lo importante no es cuántas veces fallas, sino cuántas veces vuelves a intentarlo. Ahora te toca a ti. ¿Estás listo para seguir dando tu propio salto hacia la victoria? Lean Slam Dunk, vale la pena. Gracias por llegar aquí hasta el final. Si te gustó el video, no olvides suscribirte. Y si quieres más videos de Slam Dunk u otro Spokon, déjame tu like o házmelo saber en los comentarios. Te dejo este otro video que seguro te gustará. Recuerda que somos Geek Boys. Hasta la próxima.